partir, buenas tardes, ¿cierto? Le agradezco el tiempo que se han tomado para poder ver esta sesión de webinar que vamos a hacer de una herramienta súper interesante. Lo que vamos a revisar ahora es parte de los temas que se tratan en el diplomado de modelación y coordinación BIM de CS Academia, ¿ya? La idea es un poco darle el énfasis que muchas veces uno trata de mostrar que tiene la plataforma BIM en torno a la información, ¿ya? Que si bien es la parte como neurálgica, ¿cierto?, de los modelos, muchas veces nos concentramos más en la forma, más que estar pensando en cómo administrar datos dentro de la plataforma, ¿ya? Entonces, lo que yo les quiero mostrar en esta sesión es principalmente cómo podemos hacer una mejor gestión a partir del uso de bases de datos, pero integradas en este caso dentro de Navisworks, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la idea no es volver a los modelos originales y seguir agregando datos, que es quizás lo que muchos de ustedes están acostumbrados a hacer, sino que vamos a hacer, o ver más bien cómo vincular una base de datos de una forma mucho más dinámica a lo que son los modelos, ¿ya? Entonces, voy a partir haciendo la sesión y después al final podemos partir con una ronda de preguntas para los que tengan dudas o comentarios de lo que voy a presentar, ¿ya? Lo primero es que tenemos que contar con algún modelo que ya esté hecho en alguna plataforma o un software BIM directamente, ¿ya? Acuérdense que Navisworks es una herramienta que gestiona modelos. Entonces, por lo tanto, es tremendamente importante que ustedes esos modelos lo hayan construido previamente para llegar a esta instancia donde podemos hacer coordinación, ¿cierto? O gestión como planificación de proyectos. Ahora lo que les voy a mostrar es cómo se gestionan datos, ¿ya? Directamente. Entonces, ¿todos ven bien mi pantalla? Si alguien me pudiese comentar en el chat, por lo menos, si está viendo bien la pantalla, ¿se ve bien la pantalla? ¿Ya? Sí, ya, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? No sé si todos estarán habituados a Navisworks directamente o es su primera vez con este software. Como les menciono, Navisworks no sirve para hacer modelación, ¿ya? Navisworks permite hacer gestión de modelos. Entonces, por lo tanto, tiene una interfaz un poco distinto y tiene tres herramientas que son las grandes herramientas de Navisworks. Tiene otras más, pero estas son las tres grandes, ¿ya? Que es el Clash Detective, que es el que me permite hacer toda la gestión de interferencia, ¿cierto? El Timeliner, que es el que me permite hacer las famosas planificaciones 4D, es decir, secuencias constructivas, por decirlo de alguna forma, y el Quantification, ¿ya? Que acá es donde yo puedo construir los WBS, estos famosos Work Breakdown Structure, ¿cierto? Que son, en términos prácticos para el mundo de la construcción, los itemizados, ¿ya? Entonces, estas son las tres grandes herramientas, pero como les menciono, tiene muchas más, como estas de acá, ¿cierto? Y hace gestión detrás de los modelos, es decir, alguien trabajó en un modelo en Revit, en Tecla, ¿cierto? En ArchiCAD, y después esos modelos de forma nativa, a través de distintos plugins, o bien en su formato de interoperabilidad, que podía ser el formato IFC, llegan a este software directamente, ¿ya? Entonces yo les voy a mostrar un pequeño ejemplo para que entendamos lo que vamos a hacer, que como les digo, acá va a ser principalmente gestión de datos, ¿ya? Entonces vamos a añadir con este botón de acá en Home, ¿cierto? Se añaden los modelos, entonces voy acá a Pen y voy a añadir un modelo que hice como ejemplo, ¿cierto? Que es una casita chiquitita, ¿ya? Y voy a colocar abrir, ¿ya? Entonces acá se puede ver, es una pequeña casa, ¿ya? ¿Y qué es lo que hice? Tengo algunos elementos que muchas veces uno durante el desarrollo del proyecto no logra de alguna forma agregar la información en la medida que va modelando, sino que muchas veces aparecen ex post de la modelación o incluso de la documentación del proyecto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una serie de elementos, por ejemplo, que voy a utilizar para poder hacer este ejemplo, ya que son, por ejemplo, acá tengo un refrigerador, ¿cierto? De una librería sacada de BinObject, acá tengo una cocina y tengo una campana, ¿ya? Entonces tengo tres elementos que ustedes, si ven, ¿cierto? Si yo los pincho, acá tengo, les voy a mostrar un poco la estructura para los que no utilizan mucho Navisworks, ¿cierto? Acá tengo algo que se llama el Selection Tree o árbol de selección, que cada vez que yo selecciono un elemento se despliega en qué lugar
¿cierto?, de la base interna del modelo se encuentra, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta acá me muestra que este es un modelo que se hizo en Revit, entonces me muestra que sale del nivel 1, como level 1, ¿cierto? Y está asociado, en este caso, a este elemento, ¿cierto? Bueno, acá hay todo un cuadro en el cual podemos ver, ¿cierto? La distribución de la información del elemento, ¿cierto? Acá me aparece el elemento principal, que uno lo nota principalmente, si ustedes ven acá está seleccionado, ¿cierto? Aquí se ve el elemento principal, y uno nota que es el elemento principal de información, porque normalmente aparecen muchas más pestañas, ¿cierto?, de información. Si ustedes se dan cuenta, si yo selecciono ese elemento, aparece en ese nivel de información, y ese nivel tiene esta cantidad de pestañas en propiedades, ¿cierto? Pero si yo pincho el nivel superior, el elemento sigue seleccionado, como muestra la imagen, ¿cierto? Pero me muestra una pestaña en particular, que es la principal, que es el Revit Type o tipo de Revit, ¿cierto? Que es donde está toda la información que uno ve de ese elemento cuando está modelando en Revit, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia? Que todos estos elementos, ¿cierto? Si yo los voy seleccionando por separado, me va mostrando distintos niveles de información en una estructura que tengo acá en el árbol de selección o selection tree, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tengo estos tres elementos que de alguna forma yo sé que van a cambiar en especificaciones técnicas, pero me quiero concentrar, por ejemplo, si mantenemos esa especificación, en el costo, ¿ya? Que es una variable que normalmente uno no la tiene mientras está haciendo el proceso de modelación. Acá vamos a entender cómo es la vinculación con información un poco más dinámica durante el desarrollo del proyecto, ¿ya? Entonces, como les menciono, tenemos estos tres elementos, ¿ya? De los cuales la vinculación lo vamos a hacer con una base de datos. Hay muchos tipos de bases de datos, ¿cierto? Pero vamos a hacerlo con quizás la más simple de todas, que en este caso va a ser con Excel, ¿ya? Entonces, yo me creé en Excel, ¿ya? La base de datos, como les menciono, es otro mundo en el cual tenemos distintos formatos de base de datos, y Excel es una base de datos en sí misma, ¿ya? Entonces, lo que yo hice fue lo siguiente: me creé esta tablita, ¿ya? En el cual voy a seleccionar ciertas propiedades de estos elementos, porque las bases de datos son vinculantes. Entonces, por lo tanto, yo tengo que establecer cómo puedo identificar un elemento en mi modelo a partir de ciertas propiedades, ¿ya? Ahí, si después alguien tiene dudas, lo podemos revisar al final de esta sesión, ya ahí les explico con más detalle ese tema en particular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo acá me coloqué, ¿cierto? En la primera fila, normalmente siempre se deben colocar cuáles van a ser los parámetros con los cuales uno va a trabajar, a modo de una base de datos parecido como a los títulos de una tabla, ¿ya? Entonces, por lo tanto, estos son los títulos de la tabla y son los elementos con los cuales la base de datos se va a poder identificar. Entonces, yo me definí una primera columna, ¿cierto? Donde el nombre del atributo que yo quiero vincular se va a llamar family name, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, el family name lleva en este caso un reglón abajo. Eso es tremendamente importante porque las cosas como se escriben después en la base de datos tienen que estar exactamente iguales, ¿ya? Entonces fíjense que esto es family-name, ¿ya? Y después tengo otro, ¿cierto? Otra columna que se va a llamar nombre, ¿ya? Esto yo como usuario lo identifico con el nombre que yo quiera, ¿ya? Entonces esto es completamente personalizable. Entonces acá yo defino que esto se va a llamar nombre, y finalmente lo que voy a hacer es agregar este parámetro, como les mencionaba, que no están dentro de la modelación original, que se va a llamar costo, ¿ya? Entonces, este es el parámetro que de alguna forma, si quieren acá lo podemos colocar con un color distinto para que se logre resaltar. Este es el parámetro que yo quiero agregar a estos modelos, ¿cierto? Que obviamente se encuentran ya realizados por alguno de los profesionales del proyecto, ¿cierto? Y yo le quiero agregar este valor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que tenemos la base de datos, tenemos que ir al modelo. Acá estamos en el modelo Navisworks,
¿cierto? Si nosotros seleccionamos alguno de los elementos, por ejemplo, en este caso voy a seleccionar ese refrigerador, que como les digo es de una familia de BinObject, voy al nivel de información que me interesa, ¿ya? Que en este caso es un nivel más arriba, que aquí se alcanza a ver, ¿cierto? Y veo que dentro de la información existe una pestaña que se llama Revit Type o tipo de Revit, ¿ya? Dependiendo si está en español o inglés. Acá está como tipo de Revit, ¿ya? Esta información es de la que viene del modelo original. Entonces, por lo tanto, acá, si ustedes pueden ver, aparece la categoría, el nombre, ¿cierto? Cosa específica, el family name, ¿cierto? Si estamos modelando en Revit, ¿cierto? Aquí hay un parámetro costo, pero no tiene ningún valor. A nosotros no nos interesa ese parámetro, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Fíjense en lo que yo voy a hacer. En ese elemento, que es el refrigerador, yo el family name, como aparece en la pantalla, ¿cierto? El family name lo voy a relacionar con el family name que está acá. Entonces, por lo tanto, en mi parámetro de mi tabla, ¿cierto? Family name, coloco el valor, ¿cierto? Exactamente igual a como está escrito acá. Eso yo lo escribí directamente. Si ustedes lo tienen, si ustedes colocan un parámetro personalizado dentro de su modelación, ¿cierto? Pueden obviamente colocar el nombre que ustedes quieran acá, específicamente. Acá yo tengo que rescatar el nombre específico que me aparece acá del elemento, ¿cierto? Que es M-abajo, refrigerador, ¿cierto? Francés, puerta con, ¿cierto? Hielo y dispensador de agua, ¿cierto? Que es lo que aparece ahí. Entonces, eso lo copiamos exactamente igual, ¿cierto? Si ustedes pueden ver, el nombre que aparece ahí es exactamente igual al que acá aparece, ¿cierto? En Family Name. Y por otra parte, para poder identificar, porque imagínense que en un modelo nosotros podemos tener de una familia, ¿cierto? Varios tipos de elementos. Entonces, por lo tanto, yo acá en nombre voy a tomar el name o nombre, ¿cierto? La propiedad nombre con el valor que aparece acá, que en este caso es 850. Entonces, por lo tanto, estoy identificando ese elemento como único, ¿cierto? Dentro de mi base de datos, tanto por el tipo de familia como el elemento específico que yo estoy tratando de identificar, ¿ya? Si voy con otro elemento, por ejemplo, para poder ver otro caso, voy a tomar esa cocina, y en esa cocina, ¿cierto? Si me voy al nivel donde está la información del Revit Type, ¿cierto? O el tipo de Revit, voy a tener los mismos elementos. Es decir, dentro de la base de datos del el tipo de elemento de esta cocina, ¿cierto? También va a haber un family name, porque en general estos son los parámetros que siempre están en todas las familias que uno modela, en este caso en Revit, ¿ya? Entonces acá tengo family name y se llama m-range, ¿cierto? Guión al medio, gas, tal cual. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tengo lo mismo. M-abajo, ¿cierto? Range, guión al medio, gas. Y después tengo el nombre, donde acá aparece el nombre, ¿cierto? Y acá tengo el valor de 750 mm, ¿cierto? 750 mm, ¿ya? Entonces, en estos dos elementos, este parámetro que yo acabo de crear, ¿cierto? Que se llama costo, y en el cual esto sería como el valor en pesos, por decirlo de alguna forma, no se encuentra en ninguna parte de las tablas que están, en este caso, ingresadas dentro del elemento que viene del modelo base, en este caso Revit, ¿cierto? Y que nosotros incorporamos dentro de nuestro modelo en Navisworks, ¿ya? Ese parámetro no existe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Y aquí, una vez que ya identificamos los parámetros que queremos de alguna forma vincular, ahora vamos a hacer la conexión con esta base de datos, ¿ya? Que va a ser, como les mencionaba, en Excel, a priori, pero podría ser en otros formatos como puede ser Accel, SQL Server, ¿ya? Hay muchos parámetros de base de datos y conectores para poder hacer esto. Pero yo creo que el más sencillo es siempre Excel. Entonces, por lo tanto, una vez que estamos en el modelo, fíjense, vamos a estar en el modelo, y acá lo que vamos a hacer es con el botón derecho, ya voy a ir con botón derecho, y vamos a ver que existe algo que se llama opciones de archivo, o File Options. Entonces voy a entrar a opciones de archivo, ya, y voy a ir a la última pestaña, que se llama Data Tools, ya. Y en Data Tools vamos a crear un nuevo vínculo a base de datos. Se voy a crear uno nuevo, y acá tenemos que darle un nombre. Entonces yo le voy a dar a esta tabla, ¿cierto? Costo.
¿ya? Y le voy a colocar un guión abajo, o base costo, ¿ya? Base, para que sepamos que es una base de datos, costo, ¿ya? Ese va a ser el nombre de la base de datos que yo estoy vinculando, ¿ya? Que después es lo que vamos a ver cómo aparece en nuestros parámetros. Y después me aparece el tipo de conexión que yo voy a realizar. Entonces, en el tipo de conexión aparecen bastantes alternativas, ¿cierto? Dependiendo del tipo de driver que yo voy a utilizar para la conexión. Y como les mencionaba, tenemos desde Access, ¿cierto? Que es de la plataforma Office. Y también tenemos Excel, ¿cierto? Como SQL Server, ¿ya? Que estas son como las tres más conocidas, ¿ya? A priori vamos a utilizar el conector, en este caso, de Excel, ¿ya? Como aparece ahí. Si alguien no encontrara dentro de su alternativa estas opciones, eso significa que tiene que instalar, en este caso, un archivo en particular, ¿ya? Que acá se los menciono, que si no le funciona o no logran ver, ¿cierto? Esos distintos conectores de base de datos, significa que tienen que instalar este archivo, ¿ya? Que yo se los voy a mandar ahora por el chat para que lo puedan guardar en caso de que no puedan hacer este tema de la conexión porque no están viendo, ¿cierto? La base de datos, ¿ya? Como el driver. Entonces, ahora que tenemos esto ya instalado, ya, vamos a volver acá al análisis, ¿cierto? Ya lo tenemos instalado. Seleccionamos la opción de que sea el driver de Excel, ¿cierto? Porque vamos a trabajar con la planilla en Excel. Y la vamos a configurar, ¿ya? Entonces colocamos acá Setup. Y acá me dice que va a ser Excel desde la versión 12. Yo acá estoy trabajando con un Excel versión 2019, entonces por lo tanto es el desde, por decirlo de alguna forma. Entonces, desde la versión 12, ¿cierto? Y buscamos el libro, ¿ya? Al buscar el libro me da a dar una opción de búsqueda, que si ustedes se dan cuenta aparece con carpetas desde C, y ustedes lo tienen que identificar. Normalmente cuando uno abre el modelo y la base de datos está en la misma carpeta, debería aparecerle inmediatamente. Si ustedes se dan cuenta, a mí ya me aparece ahí, que se llama base de datos, que sería precisamente este archivo, ¿cierto? Base de datos.xlsx, ¿cierto? Si a alguien no le apareciera, significa que lo tiene que buscar, ¿cierto? En sus distintas opciones de carpeta hasta que lo encuentre, ¿ya? Entonces, está filtrado para que sean solo archivos Excel, ¿ya? Entonces, seleccionamos la base de datos, como aparece ahí, ¿cierto? Está con la opción de Read Only, eso significa que solamente lo va a abrir, pero no va a sobreescribir sobre la base de datos. Entonces, colocamos OK, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, acá se acaba de cargar la información de ese libro, como un vínculo, ¿ya? Esta es nuestra conexión a la base de datos. Y después, esta es la parte quizás más complicada para poder trabajar con los temas de vinculación de base de datos, que tiene que ver con cierto manejo básico que uno tiene que tener con sentencias SQL. ¿Ya? La sentencia SQL es una forma de estructurar búsqueda dentro de las bases de datos, ¿ya? Y se comportan como un lenguaje, es decir, existen sentencias para poder llamar a esta base de datos, ¿ya? En el caso de las personas que han programado previamente algo en SQL, esto les va a parecer muy simple. Para alguien que nunca ha hecho consulta de SQL, esto en realidad es bastante complicado de entender la primera vez, ¿ya? Entonces, por lo tanto, yo les pido de que las personas que no entienden esta parte, ¿cierto? Me puedan consultar al final de lo que voy a explicar. Y por otra parte, también le voy a dejar, ¿cierto? Dentro de la información que vamos a transmitir dentro de este webinar, aquí hay un pequeño curso, ¿ya? Que les voy a compartir también eh, por el chat, ¿ya? Aquí vamos a compartir esto por el chat. Para las personas que no entiendan quizás muy bien este tema de las sentencias SQL, acá hay unos pequeños videos ya de esta página que es Udemy, que les permite de alguna forma entender las sentencias que vamos a utilizar. ¿Ya? Esto es lo más básico de lo básico, por decirlo de alguna forma, porque como les digo, SQL es bastante complejo como lenguaje y nos permite hacer cosas bastante interesantes cuando uno lo domina un poquito más. Yo voy a hacer algo muy básico para que logren entender de qué se trata esta conexión de base de datos.
pero como les digo, SQL es otro mundo que también uno puede explorar y que le puede dedicar hartas horas para poder hacer cosas más interesantes, ¿ya? Entonces, la sentencia que vamos a utilizar es principalmente buscar esa variable costo, como yo les mencionaba acá dentro de esta tabla, ¿cierto? Porque ya estamos conectados, lo que estamos haciendo acá es conectarnos con la base de datos, ¿cierto? Pero ahora tenemos que identificar que estos elementos que están incorporados dentro del modelo se vinculen, ¿cierto?, entre el modelo y esta planilla Excel para extraer esta variable que en este caso es costo, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de esta sentencia SQL. Entonces, como les mencionaba, acá voy a aplicar algunos conceptos que después los pueden repasar a través del curso que yo les envié para que lo puedan entender de mejor manera, ¿ya? Entonces, la sentencia siempre SQL parte con select, ¿ya? En general cuando hacemos selección de elementos. Entonces aquí lo que dice select es seleccione, ¿ya? Aquí se los voy a tratar de ir traduciendo a través de una sintaxis, ¿ya? Seleccione, y nosotros podemos ocupar la variable asterisco, ¿ya? El asterisco significa que va a seleccionar todo, ¿ya? Si yo quisiera seleccionar algún dato en particular apropiado o en este caso vinculado principalmente a los nombres de las tablas, ¿cierto? De los parámetros de la tabla, yo tendría que colocar este elemento, ¿cierto? El family name. En este caso, al colocar asterisco, yo estoy logrando a través de esta sintaxis, ¿cierto? Seleccionar estos tres campos, ¿ya? Estoy seleccionando family name, ¿cierto? Nombre y costo. Entonces, después de asterisco, uno debe colocar el tipo a la tabla, porque las bases de datos pueden tener varias tablas. Si ustedes ven acá, yo podría colocar una hoja 1, hoja 2, hoja 3, ¿cierto? Y colocar más tablas asociadas. Entonces, después, esa selección tiene que, ahí seleccione todo, ¿cierto? Pero ¿desde dónde? Entonces, seleccione todo, ¿cierto? Después colocamos la sintaxis from, ¿ya? El from es desde, es decir, si uno lo lee esto, diría seleccione todo desde, ¿ya? Y acá escogemos la tabla, ¿ya? La tabla se llama, si ustedes ven, tabla guión abajo, casa, ¿ya? Esa sería mi tabla dentro de mi base de datos. Entonces eso lo hacemos con un paréntesis, ¿cierto? Colocamos el nombre, tabla guión abajo, casa, ¿ya? Tal cual como está puesto acá, tiene que estar con las mayúsculas y las minúsculas exactamente igual, ¿ya? Y si yo tengo algún carácter, como acá el guión abajo, se tiene que colocar exactamente el mismo carácter acá, para que lo identifique. Entonces acá tengo selecciones, ¿cierto? Todo desde la tabla casa. Si estamos trabajando con Excel, es necesario colocar acá al final del nombre de la tabla un signo peso, ¿ya? Eso es prioritario en el caso de utilizar Excel, ¿ya? Si ocupan otro tipo de base de datos, ya sea en Access o en SQL Server, el signo peso no es necesario, pero en este caso lo necesitamos. Y cerramos el nombre de la base o la tabla de la base de datos, ¿cierto? Con un corchete. Es decir, la tabla tiene que ir entre corchetes y con un signo peso, ¿cierto? Al final del nombre. Eso es lo que nosotros tenemos que colocar como sintaxis. Ya. Después que colocamos eso, con eso seleccionaría toda la tabla, pero no me estaría filtrando la información de acuerdo al elemento que yo voy a seleccionar. Entonces, para poder seleccionar el elemento y que el costo esté asociado al elemento, necesitamos ocupar otro elemento de la sintaxis, ¿ya? Que acá se llama where, ¿ya? Where es dónde. Entonces, lo que estamos haciendo, si leemos esto, es seleccione todo desde la tabla casa, ¿cierto? Que ya está en Excel. Acuérdense que esto es de la base de datos que tenemos acá en Excel, ¿cierto? Que estamos identificándola acá. Donde, y acá tenemos que colocar nuestra cláusula lógica, ¿ya? La cláusula lógica es decir que family name, ¿cierto? Quiero que la tabla family name, ¿cierto? Y en abajo name, como está puesto ahí, sea igual, ¿ya? ¿Sea igual a qué? ¿Se acuerdan que en un comienzo cuando estaba mostrando el modelo, se veía que cuando yo pinchaba un elemento, ¿cierto? Ese elemento estaba en Revit o tipo de Revit, ¿cierto?
estaba el family name, ¿cierto? Como una propiedad, que era exactamente igual al nombre que yo coloqué acá, en mi tabla. Entonces, para poder hacer esa vinculación al modelo, yo tengo que ocupar la siguiente propiedad, que es signo peso prop, ¿ya? Esa sería la propiedad, es decir, que el family name de mi tabla, este de acá, sea igual a la propiedad, ¿cierto? Que se encuentra en tipo de Revit, ¿cierto? ¿Cierto? Que está en tipo de Revit y que se llamaba, en este caso, family, ¿cierto? Espacio name. Fíjense bien en los espacios, en las mayúsculas, ya en todos los elementos, en este caso eran de nombre como propiedad dentro del modelo, porque yo tengo que colocar acá las cosas tal cual como se escribe, con mayúsculas, minúsculas, espacios o caracteres que sean los que nosotros estamos determinando para las propiedades, ¿cierto?, de nuestro elemento o nuestra familia. Entonces, cerramos, ¿ya? Entonces, con esto, yo lo que estoy haciendo es identificar o seleccionar todos los elementos desde la tabla casa donde el family name, ¿cierto?, de mi tabla, family name de mi tabla, sea igual a la propiedad en el nombre, es decir, va a tomar este valor y lo va a identificar, ¿cierto?, con mi modelo y va a extraer esta información, ¿cierto?, y se la va a agregar, en este caso, el costo, que es lo que nos interesa, a esta familia, ¿ya? Y adicionalmente, como pueden haber varias familias que se llamen igual, para identificar al elemento específico, ¿cierto?, que acá lo colocamos como nombre, vamos a agregar la sentencia AND, ¿cierto? Eso me va a producir como lógica que se tiene que cumplir esta más la que voy a colocar ahora, que es que nombre, ¿cierto?, que sería el nombre de acá, sea igual, ¿cierto? Signo acá porcentaje, ¿cierto? Prop de la propiedad, ¿cierto? Propiedad, tipo de Revit, ¿cierto? Coma, y acá le colocamos el nombre, ¿cierto? Que era lo que nos aparecía cuando pinchábamos el elemento. Ya, y una vez que completamos esta sentencia de SQL, siempre tenemos que cerrar con un punto y coma, ¿ya? Entonces, con ese punto y coma le damos cierre a esta sentencia lógica. Entonces, después de eso, acá colocamos las variables de mi tabla que yo quiero que se muestren, ¿ya? ¿Y cómo quiero que se muestren? Acuérdense que acá estamos seleccionando todo. Entonces estoy seleccionando family name, ¿cierto? Family name, nombre y costo. Yo para este ejemplo solamente voy a traer el family name, ¿ya? Que es lo que me interesa, y el costo, para que aparezca como un dato nuevo dentro de mi modelo. Entonces, por lo tanto, acá yo voy a colocar, quiero que aparezca, le hago un doble clic, ¿ya? Y coloco acá family name, ¿ya? Y voy a decir que eso se muestre en mi tabla como familia webinar, para que se vea que esto es algo que uno puede personalizar, ¿ya? ¿Ya? Y acá le vamos a colocar costo, y acá lo vamos a dejar como costo webinar, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros completamos tanto la conexión con la base de datos como nuestra sentencia de SQL y seleccionamos qué parámetros a partir de lo que estamos extrayendo como sentencia SQL queremos mostrar, podemos colocar OK, ¿cierto? Ahí ya podemos cerrar. ¿Ya? En las tablas normalmente siempre tienen que estar cerradas para poder trabajar de esta manera como vinculación a bases de datos, ¿ya? Por un tema de conexión. Entonces, por lo tanto, voy a cerrar acá mi tabla, ¿cierto? Como agregué una hoja, le voy a colocar no guardar, ¿ya? Y acá, una vez que nosotros pinchamos, automáticamente se empieza a vincular la información. Esto es prácticamente inmediato, ¿ya? Si está todo bien hecho, vamos a anotarlo inmediatamente. ¿Cómo? De la siguiente forma. Ahora coloco aceptar y fíjense lo que va a ocurrir. Si yo ahora selecciono cualquiera de estos tres elementos, ¿cierto? Que eran los que estábamos viendo de que de alguna forma le queríamos colocar más información,
sin la necesidad de tener que volver a los modelos de origen, ¿ya? Y tener que agregar parámetros, sino que acá lo estamos haciendo de una forma vinculada a través de base de datos. Fíjense que si yo ahora selecciono este elemento, ¿ya? Voy acá al nivel que corresponde, y ahora abro la información, se me acaba de agregar una nueva pestaña, ¿se acuerdan? Que era la que yo generé como base de datos. Entonces ahora tengo una pestaña que se llama base costo. Y ahora puedo ver al elemento, ¿se acuerdan que acá coloqué familia webinar? Ahí se puede ver familia webinar, me aparece el nombre que corresponde, ¿ya? Que está bien, y me aparece el precio, ¿ya? Lo mismo ocurre acá. Entonces tengo el elemento, ¿cierto? Voy al nivel que corresponde, tengo base costo, ¿cierto? Y tengo el precio correspondiente. Y lo mismo con ese elemento que no lo habíamos tocado, ¿ya? Pero como este elemento también tiene las mismas dos componentes, ahora tengo base costo y tengo estos valores. ¿Qué es lo interesante de trabajar con las bases de datos y que quizás esto les puede ser súper entretenido para su trabajo? Es que, ¿cuál es uno de los grandes problemas de trabajar con la plataforma BIM? Es que a veces la información tiene que ser lo más flexible posible en el tiempo. Y eso implica de que muchas veces yo tengo que estar modificando estos parámetros constantemente, ¿cierto? A lo largo del desarrollo del proyecto, ya sea porque la ET va cambiando de alguna forma. La forma puede ser la misma, pero la marca puede ser distinta, ¿cierto? Y por lo tanto el valor puede ir cambiando. Entonces, por lo tanto, este valor puede ser dinámico. Y ahora vamos a entender cómo las bases de datos son quizás lo más dinámico que podemos tener. ¿Por qué? Porque fíjense en el valor que teníamos acá, ¿cierto? En esa campana que estamos viendo acá, el valor es 95.000, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer, voy a cerrar este archivo, ¿ya? Lo voy a cerrar, lo vamos a guardar, ¿cierto? Aquí como ejemplo, webinar, ¿ya? Lo voy a guardar, ¿ya? Lo vamos a cerrar. Voy a entrar en la base de datos, ¿ya? Que sería mi Excel, ¿cierto? Vamos a entrar a la base de datos. ¿Se acuerdan que la campana costaba 95.000? Que estaba acá. Entonces, fíjense que acá, yo en el Excel, ahora le voy a colocar que eso vale 150.000. ¿Ya? 150.000. Y lo voy a guardar. Voy a abrir el mismo archivo, ¿cierto? Que estaba trabajando, que es el ejemplo webinar que aparece ahí, el NWF, ¿cierto? El archivo de gestión de Navisworks. Lo voy a abrir. Imagínense que esto es como el trabajo muchas veces que se hace de costo dentro de una empresa, o en una constructora, por ejemplo, o en una oficina de arquitectura que está cambiando un parámetro porque le está cambiando la ET. Entonces acá estamos haciendo lo mismo, ¿cierto? Entonces selecciono de nuevo la campana, ¿ya? Pero sin haber cambiado nada en los elementos del modelo, ¿cierto? Ese parámetro de costo, si ahora lo vemos, se acaba de actualizar. Es decir, la información, y esto es lo interesante de las bases de datos, yo la puedo ir cambiando en Excel y automáticamente se va a ir vinculando, ¿cierto?, a mi modelo. Y eso me permite una flexibilidad con la información tremendamente interesante cuando yo tengo estos parámetros que, como les digo, tienen un comportamiento flexible a lo largo del desarrollo del proyecto, ¿ya? Entonces, en términos de gestión de datos, es tremendamente interesante cómo uno puede trabajar con las bases de datos y aprovechar la potencia que nos entrega también Navisworks en toda la gestión de modelos y eso unificado, ¿cierto? Nos entrega mucha más información y en tiempo real de lo que nosotros quizás podemos hacer simplemente cambiando estos parámetros desde los modelos originales, base, ¿cierto? Aquí sin cambiar nada en Revit, tenemos un parámetro que lo podemos ir actualizando en el tiempo, ¿ya? Entonces, esto, como les digo, está particularmente hecho para nuestro proyecto, ¿cierto? Porque esta base de datos está vinculada a nuestro proyecto, pero sin embargo, si ustedes desean hacerlo de forma permanente, por ejemplo, una base de datos que puede ser la lista de precios unitarios, ¿cierto?, de los elementos, y que esa información siempre esté de alguna forma vinculada a todos los proyectos de mi organización, yo también puedo hacer exactamente lo mismo, pero en vez de ocupar la herramienta de File Option, ¿cierto?, que era lo que nosotros hicimos para poder hacer la vinculación, ustedes pueden ir a Navisworks, ¿ya?, y ocupar la herramienta que se llama Data Tools, pero que está acá, ¿cierto?, dentro de la primera pestaña, ya que cuando hagan eso, van a vincular de forma permanente la base de datos, ¿cierto?, a todos los modelos que se abran en ese Navisworks en particular. Entonces, por lo tanto, la información que vinculen de esa forma, la van a tener presente durante todo el desarrollo de sus proyectos, ¿ya? Entonces,
eso es este webinar. Ojalá que les haya gustado y que les haya abierto esta idea de trabajar de forma vinculante entre una base de datos, que en este caso, como les dije, está hecha en Excel, y lo que sería toda la información de modelos, ¿cierto? De geometría y parámetros, que ya tenemos modelados ya sea en algún software BIM, o traspasamos a través de IFC, ¿cierto? A Navisworks para poder seguir con nuestra gestión. Entonces, no sé si alguien tiene dudas, consultas de esto. Lo que pasa es que Presto ya está vinculado, alguien está preguntando si Presto está, se puede hacer lo mismo con Presto, pero es que Presto ya está vinculado con la información en Navisworks y también está vinculado de la misma forma con la información en Revit. Entonces tú, no sé si sea el mejor ejemplo hacerlo con Presto porque Presto ya tiene esa información. Aquí piensen cómo agregar más datos. Efectivamente el costo que podría salir de Presto, ¿cierto? Yo podría administrarlo acá sin ningún problema, pero acá hice el ejemplo del costo por un tema específico, por si alguien no tiene Presto, por decirlo de alguna forma. No sé si alguien más tiene consultas de esto. Aquí Aliro pregunta una duda. Al exportar el modelo desde Manager a NWD, eh, se, se va con cuando tú lo haces en NWD, se va con la información, ¿ya? Pero la base de datos también la tienes que enviar. Es decir, yo también tengo que enviar este Excel que está ahí, ¿ya? Eso va a faltar si es que tú envías solamente el modelo. Entonces, por lo tanto, tú tienes que enviar el modelo, el NWD, ¿cierto? Que está consolidado, más la información de la base de datos. Sí, o sea, Juan pregunta precisamente, una de las utilidades de esto es agregar la información ya en la parte de Facility Management, porque cuando tú estás en operación, el problema es que muchas veces tú ya no puedes modificar los modelos porque no eres el dueño de los modelos, no están las empresas de ingeniería. Entonces, agregar información ex post la entrega para poder llegar a modelos que puedan estar en operación, ¿cierto? Es realmente una de las utilidades de vincular con la base de datos. Aquí, Rodrigo, se puede sacar una base de datos desde Navisworks para solo los elementos que existen en el NWD. Es que lo que pasa es que tú cuando haces esta sentencia SQL, tú decides a quién le vas a preguntar su información y con quién lo vas a vincular en la base de datos. Si se dan cuenta, yo en esta tabla en Excel coloqué solo elementos de equipo, es decir, de equipamiento de la casa, por decirlo de alguna forma, pero no estoy colocando el resto de los elementos. Entonces yo al final, cuando construyo mi base de datos, estoy decidiendo hacia qué información quiero ir dentro del modelo o hacia qué elementos dentro del modelo quiero vincular información. ¿Se entiende? Ahora yo podría haber ampliado esto hasta a muros también. Acá podría haber colocado, ¿cierto? Revit Wall y haber colocado los elementos por su nombre, ¿cierto? Espesor tanto, tanto, y haberle colocado quizá un parámetro de costo, si es que lo que queríamos era establecer una forma de poder trazar la información en costo de los elementos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ahí hay que tener harto ojo cuando uno hace esta parte y la vincula con esta, dependiendo de cuántas tablas también quiera tener. Yo puedo tener dos tablas y haber hecho dos sentencias SQL. Acuérdense que acá, voy a solamente a mencionar esto, cuando yo hago con el botón derecho, y voy de nuevo a File Option, voy a Data Tools y acá yo puedo crear otra tabla nueva y generar otra tabla más y puedo dejar algunas tablas activas o inactivas. Si se dan cuenta, si yo acá le quito el ticket y coloco aceptar y vuelvo a seleccionar el elemento, ¿ya? Ya no me va a aparecer la base de datos que estaba vinculada, porque yo decido cuándo mostrar la información y cuándo apagarla, ¿ya? No, o sea, lo que yo les recomiendo es principalmente para poder, aquí Juan me pregunta qué recomienda para aprender a trabajar. O sea, aquí hay dos cosas que son bien importantes.
Uno es el trabajo y la gestión de modelos, ya que la gestión de modelos es precisamente una de las temáticas que se toman en el diplomado de modelación y coordinación, ya que son precisamente darle un enfoque a cómo administrar o gestionar estos datos, ¿cierto? Y cómo hacer progresiva la información dentro de los modelos para un objetivo específico que es la coordinación de proyectos. ¿Ya? El link que yo les mandé de SQL tiene que ver con otra temática, que es aprender a programar en SQL, ¿ya? Porque, como les digo, aprender a hacer una sentencia como la que hicimos acá, si bien no es difícil, ¿ya? Esto, en el fondo, hacer esto, ¿cierto? No es difícil, sí, como les mencionaba, tiene muchas variantes que ustedes van a desconocer si nunca han hecho nada con SQL. Entonces, por lo tanto, pueden buscar ahí en internet ciertos cursos básicos de SQL para poder lograr construir, ¿cierto?, esta selección. Porque como les digo, yo podría unir dos tablas. Hay cosas acá súper interesantes que yo podría crear otra tabla y hacer una vinculación entre esta tabla, la que sigue y la información del modelo. Eso se puede hacer con ¿cómo se llama? Con SQL. Más aún, si yo voy a SQL Server, ¿ya? Que eso no me lo preguntó nadie, pero SQL Server permite hacer vinculación en bases de datos que están en línea. Entonces, por lo tanto, yo podía construir una base de datos en línea, ¿cierto? Y estar extrayendo información de la nube, por decirlo de alguna forma, o de Internet, y traérmela a mi modelo. Obviamente, yo tengo que construir esa base de datos en línea, ¿ya? A menos de que me den los permisos, me entreguen todos los, las credenciales para poder entrar a esa base de datos y extraer la información, ¿ya? Sí, efectivamente, en UEF se puede hacer. Ahí Ulises dice, ¿se puede extraer el precio? Sí, porque la base de datos de la UEF, ¿cierto? El Servicio de Impuestos Internos la entrega. Entonces uno puede hacer una conexión a esa base de datos y traerse la UEF en línea. Entonces uno podría actualizar sus precios, si es que las tiene en UEF, ¿cierto? Que se actualicen en esta base de datos y que acá te muestre el valor real, ¿cierto? Multiplicado por la UEF. Porque yo podría hacer que agarre como fórmula, ¿cierto? Que en vez de que me entregue acá, aquí yo podría generar una fórmula, ¿ya? O acá, en realidad, aquí podría generar una fórmula como quiero que me la entregue. Acá se pueden también generar sumatorias, puede sumar cosas. Por eso les digo que el mundo SQL es mucho más amplio, porque yo podría hacer que todos los valores se sumen, ¿cierto? Y que acá solo se muestre el resultado cada vez que selecciona un elemento del total. Eso se puede hacer también. Sí, aquí alguien preguntó, Aliro preguntó, los requerimientos siempre van a depender de lo que se necesite para hacer la operación, ¿cierto? O mantenimiento de la infraestructura, del edificio que tú estés haciendo, ¿cierto? En modelación. Y ahí los requerimientos del cliente van a ser importantes. Pero también los requerimientos del cliente en la fase de operación, ¿cierto? Al día de hoy no son muy claros. Entonces, por lo tanto, las personas que están viendo Facility Management, ¿cierto? Probablemente están pensando cómo, cómo mejorar la gestión detrás de esa parte de operación, ¿cierto? Que al día de hoy, como les digo, en infraestructura no es tan claro cómo se debe hacer, ¿ya? Otro punto importante es que en la parte de operación tú podrías vincular, a ver, sí, la idea es que después este webinar les va a quedar grabado, así que lo pueden revisar quizás con más calma, pero quiero que se vayan con el concepto de que la información, una vez que uno la vincula con la base de datos, es bastante más dinámico. Normalmente esto se hace en la parte, el diplomado se divide en dos en este momento. Uno que es de modelación, donde precisamente se ven todas las áreas de modelación, ¿cierto? Principalmente para la edificación. Entonces está el módulo de arquitectura, ¿cierto? Estructura, MEP. Y hay otra parte que es la de coordinación y gestión de modelos, que es precisamente donde se integra todo esto dentro de Navisworks y después se ve toda la parte de coordinación de proyectos en particular. Bueno, ojalá que les haya gustado y que, como les diga, les haya abierto un poquito más la idea de cómo vincular información. Que a veces uno cree que los modelos son súper rígidos y que en realidad cada cambio que queremos hacer como información tenemos que volver al modelo base y cambiar un parámetro y cambiar el parámetro para todos. Si ustedes se dan cuenta, acá yo definí un parámetro y si hubiesen habido 1000 elementos que se llamaran igual, los 1000 cambiaban inmediatamente por la forma en que yo estoy llevando la base de datos, ¿cierto? Entonces, ojalá les haya servido y, como les digo, les permita de alguna forma mejorar la gestión que tienen al día de hoy de datos con los modelos BIM que están trabajando, ¿ya? Así que me despido y nos veremos, ojalá en un futuro, en otro webinar para ver algún tema interesante como este.